Gracias, Juan Manuel, gracias al Colegio de Nefrólogos de México por la posibilidad de participar hoy. Y este tema me parece realmente muy importante, creo que nos va a llevar a grandes puntos como formación, como médicos y como educadores. Yo estoy totalmente a favor de la inteligencia artificial. Se van a encontrar alguien que es pro inteligencia artificial, porque es como no estar a favor del Internet, como no estar a favor de la máquina de escribir, como no estar a favor del libro. Digamos, esa es un poco la mirada que quería comentarles. Y cuando hablamos de esta definición de enseñanza expandida, es interesante tener presente que es un enfoque educativo que extiende el aprendizaje más allá de los métodos tradicionales, usando tecnologías avanzadas, inteligencia artificial, entornos digitales interactivos, pero sobre todo estrategias de aprendizaje adaptativo. Este punto es el que voy a tratar de desarrollar en el resto de la actividad, porque creo que aquí hay un aprendizaje para toda la vida, no es solamente del residente que está formándose en nefrología, sino del médico nefrólogo que hoy tiene que aprender estas herramientas para poder adaptarse a cómo va a ser la educación y la práctica médica en los próximos años. Se basa en la premisa que la educación entonces no debe limitarse a memorizar contenido, sino integrar múltiples fuentes de conocimiento, experiencias personalizadas, herramientas innovadoras que potencien la comprensión y que se apliquen en contextos reales. Este punto del contexto real es una cosa también que hay que tener presente, que no necesariamente ChatGPT o la inteligencia artificial nos va a dar. Y esto también es otro punto que vamos a desarrollar. Este concepto se alinea con el aprendizaje conectivista, donde el conocimiento no se adquiere a partir de un instructor, sino a través de redes de información, de simulaciones prácticas, de análisis de grandes volúmenes de datos en tiempo real. Bueno, las características claves de esta enseñanza expandida con inteligencia artificial tiene una serie de componentes. Por un lado, permite un aprendizaje personalizado. La IA adapta el contenido de acuerdo al nivel de conocimiento y necesidad individual del estudiante, facilita un acceso global, reduciendo barreras geográficas y también económicas, interacción con modelos predictivos. Esto es muy importante cuando hay datos en tiempo real, ya que permite la toma de decisiones de una manera más rápida. Se pueden hacer simulaciones avanzadas con escenarios clínicos virtuales y de alguna manera hay la posibilidad de una actualización constante, ya que uno puede hacer una búsqueda dentro del propio sistema de inteligencia artificial que se fije en las guías clínicas más actuales. Cuando uno piensa todo esto, empiezan a surgir una serie de palabras, como una nube de palabras, donde aparece el concepto de evidencia, de algoritmo, de clínica, de ética, diagnóstico, redes, tratamiento, decisiones, beneficencia artificial, privacidad de datos. Empieza a surgir en nuestra mente una gran cantidad de problemáticas y la intención ahora es ver a la inteligencia artificial como un recurso didáctico. Dijimos, no va a servir para casos simulados, para asistente virtual de aprendizaje, los chatbots médicos. Esto es muy importante porque va a permitir una educación personalizada. Como bien comentó Juan Manuel recién, el análisis de imágenes médicas es donde más cantidad de información y diagnósticos podemos tener. Y también la generación de plataformas de aprendizaje adaptativo que detectan las fortalezas y debilidades del estudiante, adaptando la dificultad y el contenido en función de su progreso. Fíjense cómo puede utilizarse la inteligencia artificial para ello. Para esta actividad hicimos, a partir de Python y a partir de lo que es el sistema de inteligencia artificial, un chatbot. Este chatbot, lo que le dijimos es que en vez de que es interesante, porque lo que hemos logrado es que la IA pregunte al estudiante o al médico, y no al revés, de tal manera de que sirva de alguna manera para generar, aprender a formular preguntas y para validar a posterior la información. Aquí pueden ver en Python cómo se genera este chatbot. Aquí ven la consola donde están las preguntas y aquí pueden ver, hola, soy tu asistente. Y aquí pueden ver cómo un estudiante puede preguntar y a su vez la IA le pregunta a él. ¿Desde cuándo ha tomado esos síntomas? ¿El paciente notó algún cambio en la orina? Acá vemos que está invertida la relación. Es la IA la que pregunta. Esto es interesante de tal manera que cuando uno diseña el método de aprendizaje del residente o del alumno en medicina, lo obliga a responder preguntas y a su vez a tratar de validarla
de tal manera que cada una de las respuestas, como pueden ver aquí, tiene una cita bibliográfica que permite validar esta información. O sea que los chatbots pueden organizarse en este asistente virtual de aprendizaje para generar una mayor comprensión. Los sistemas que están impulsados por IA hoy sirven hasta identificación de fenotipos de enfermedades renales hasta intervenciones dirigidas. Importan también y soportan el apoyo sobre la decisión a partir del conocimiento que el nefrólogo pueda disponer de la enfermedad, seleccionando un mejor tratamiento. Y lo último, con datos genómicos e imagen, respalda los enfoques en una medicina más personalizada. También puede servir para lo que serían las estrategias de educación del paciente, ya que permite a partir del IA crear notas clínicas automatizadas y materiales educativos, lo que va a permitir el empoderamiento de la persona, monitoreo remoto y aplicaciones de telesalud, así también como una mayor precisión en tareas de codificación del IS-10 para afecciones nefrológicas, reduciendo la carga de trabajo del profesional y mejorando la atención del paciente. O sea que podemos ver que a partir de modelos de lenguaje se puede obtener muchísimas funciones que favorecen el acto médico. Ahora, ¿qué limitaciones tiene la inteligencia artificial como herramienta complementaria? Y esto sí es importante tener presente. Por un lado, el IA puede generar una dependencia excesiva de recomendaciones generadas por algoritmos y afectar el pensamiento crítico. Y esto es lo que vamos a discutir. Vamos a discutir cómo es la formación del pensamiento crítico en los nefrólogos hoy. La IA puede ofrecer diagnósticos o sugerencias sin que el usuario entienda los fundamentos fisiopatológicos o clínicos que lo sustentan. El médico o el estudiante puede confiar en la IA como una fuente de autoridad sin cuestionar sus resultados y sin verificar la evidencia clínica subyacente. Bueno, sinceramente, esto pasa con cualquier publicación que leamos. Si la persona no entiende medicina basada en la evidencia o no está formado en la lectura y no comprende los sesgos que hoy tienen las publicaciones, también va a confiar en una publicación sin cuestionar sus resultados. O sea que este tema de la cuestión de generar validez a lo que yo interpreto no depende solamente de la IA, sino depende de la formación de nosotros como humanos para tener ese pensamiento crítico. Y otro problema es que estas decisiones médicas pasan a ser un proceso mecánico en vez de un razonamiento clínico y un juicio médico basado en experiencia. La solución propuesta es que la IA debe ser utilizada como una herramienta que no reemplace el razonamiento clínico, debe incluirse en módulos de formación que fomenten el análisis crítico a partir de datos generados por la IA y su evaluación de la evidencia científica, y las simulaciones deben generar escenarios donde los estudiantes evalúen las opciones y justifiquen sus decisiones sin depender de la inteligencia artificial. El sesgo es otro de los grandes problemas que vamos a tener. La IA va a tener grandes volúmenes de datos clínicos, pero no van a representar adecuadamente a toda la población, y hoy lo vemos en numerosas publicaciones. Los sesgos de publicación existen en las publicaciones actuales, no solamente en si son de idioma inglés o idioma español, sino en la cantidad de población y países que se encuentran representados en los análisis poblacionales en todo el mundo. Si un modelo de IA ha sido entrenado mayormente con datos de pacientes de determinadas regiones o grupos étnicos, va a ser menos preciso en otras poblaciones. Por ejemplo, la variabilidad de la función renal según factores étnicos, edad y condiciones preexistentes puede no ser adecuada interpretada si el modelo no ha sido entrenado con la diversidad de casos clínicos. Y a su vez, la IA puede reforzar desigualdades en la atención médica, favoreciendo que por esas predicciones se favorezcan a ciertos grupos y se excluyan a otros. Eso también es un problema desde el punto de vista de la bioética. La solución propuesta es asegurar que los modelos de IA sean entrenados a base de datos de diversas representaciones y diversas poblaciones. Y aquí viene un tema: hay que desarrollar mecanismos de auditoría para detectar y determinar los sesgos en los algoritmos y su implementación en la educación médica. Es indudablemente el IA tiene que tener supervisión humana. No tenemos manera de creer de que solamente la IA, por lo menos en este momento del desarrollo, pueda reemplazar la supervisión humana. Ahora, es muy rápida la evolución de la IA, como bien hemos visto, hay dificultad en el desarrollo de la regulación, y como hemos visto, los estándares no están claros todavía a cómo utilizar la IA en la educación médica, la falta de supervisión, y ahí no hay protocolos, y es fundamental que haya desarrollo de regulaciones internacionales específicas. Y aquí no estoy hablando de una sociedad científica, estoy hablando del poder del Estado como regulador para estas funciones. El pensamiento crítico y la posverdad.
Entonces, fíjense esto, estamos hablando que podemos tener sesgo de la inteligencia artificial, que pueden darnos datos que pueden ser muy sabrosos de leer, pero yo tengo que tener un pensamiento crítico y hay otro concepto que está rondando a toda nuestra generación, que es lo que se llama posverdad, y esto sí, lo que quiero es que lo discutamos. Cuando hablamos de pensamientos críticos, es la capacidad de analizar, interpretar y evaluar de manera objetiva y tomar decisiones fundamentadas. Ya un juicio clínico intencionado, autorregulado, resulta de interpretar, analizar, evaluar la información junto con una explicación de la evidencia en que se basa dicho juicio. Para eso tenemos que tener claridad en cómo formulamos las preguntas. Y acá viene el problema. ¿Tenemos claridad en cómo le preguntamos a la IA? ¿Cuál es la exactitud de los datos científicos que nos van a dar? ¿Están verificados? ¿Hay cierta relevancia en el contexto clínico, país, lugar, población, edades? La lógica, el argumento y el razonamiento está basado realmente en evidencia, y ahí viene este concepto que tenemos que tener si el contexto médico implica la habilidad del estudiante a cuestionar diagnósticos, a evaluar tratamientos basados en la evidencia. Esto de poder discutir es algo importante que no todo el mundo aprende. El valor de la discusión fundamentada, el valor de argumentar. Este tema creo que va a ser uno de los puntos que vamos a tener que desarrollar en la formación médica. El término de posverdad fue establecido por McIntyre en 2018, donde las circunstancias y hechos objetivos tienen menos influencia en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Esto es importante, ¿no? Y también se da en la medicina. Hemos visto negacionismo científico, por ejemplo, en el caso de las vacunas, difusión de información errónea en redes, y ahora encima, con la producción que da la IA, el contexto del producto de la IA está muy bien hecho y da a pensar que es cierto. Por lo tanto, también este problema de la difusión en redes y de este concepto de posverdad es bastante complicado si no estamos preparados para eso. En el ámbito médico, esta combinación entonces de la inteligencia artificial y la posverdad plantea dilemas fundamentales. ¿Cómo diferenciar información científica de la desinformación generada por la IA? ¿Cómo asegurar que la IA no perpetúe sesgos ni difunda datos erróneos? ¿Cuál es el papel del pensamiento crítico en la formación médica en esta nueva era? Bueno, con respecto a esto, hay que tener presente que hay que ver que las referencias tienen que estar actualizadas y validadas, y muchas veces la IA en su modelo generativo no lo hace. Hay sesgos de datos de entrenamiento. Si una inteligencia artificial se entrena con información sesgada, va a perpetuar ese error y va a contribuir a propagar inexactitud en la medicina y difusión masiva de información no verificada. Yo les cuento algo muy breve porque estamos cortos de tiempo. Me habían preguntado con respecto a un medicamento y su efecto versus otro. La cuestión era dos antibióticos comparados uno con otro. La cuestión que uno era de cuarta generación y otro de tercera, pero uno estaba asociado a un corticoide que generaba a nivel de la córnea depósito corneal. Pero yo le pregunto a la IA cuál de los dos era mejor. Y me dijo que era mejor el que era de cuarta generación, que estaba unido a un corticoide fósforo que generaba este depósito corneal. Entonces se dan cuenta que el nivel de pregunta, el contexto de la pregunta va a influir totalmente en la respuesta, y lo que va a hacer este modelo generativo es que yo me quede contento con esa respuesta. Si yo le pregunto mal, la respuesta va a ser dada para que me quede feliz y contento con esa respuesta y no tenga posibilidad de ver si se equivocó. Entonces, cuando estamos analizando la IA y la posverdad en medicina, el entorno genera información indiscriminada y tanto los médicos como los estudiantes se enfrentan a desafíos significativos. Dificultad para diferenciar información científica de desinformación, dependencia excesiva de herramientas de IA sin evaluación crítica, exposición a sesgos de base de datos utilizadas para entrenamientos de modelos de IA. Entonces, para enfrentar toda esta dificultad en la enseñanza, tenemos que pensar en el pensamiento crítico. Hay que evaluar la ética en el uso de la medicina con la inteligencia artificial, ver de dónde se han generado estos análisis, incluir en el currículo médico módulos sobre interpretación
crítica de la información automatizada, enseñar a validar precisión de los diagnósticos generados por IA, fortalecer la medicina basada en evidencia, integrar el uso de la inteligencia artificial y de la investigación solo como mecanismo de verificación científica rigurosa y fomentar el uso de IA como herramienta de apoyo, pero nunca como reemplazo del juicio clínico. El pensamiento crítico es una competencia esencial. Si vamos a hablar del uso del IA, sí o sí tenemos que desarrollar el pensamiento crítico. Esto es interpretar y aplicar los datos clínicos de manera objetiva, cuestionar y evaluar la validez de la fuente de información, tomar decisiones basadas en evidencia en lugar de creencias personales. Esto va a llevar a que nuevamente se pone en sobrepunto o arriba el aprendizaje basado en problemas. Exposición de casos clínicos, discusión de artículos científicos y simulaciones. Un estudiante que desarrolla pensamiento crítico no solo memoriza los criterios diagnósticos de una enfermedad, sino que comprende el porqué y cómo se aplican en estos contextos y es fundamental. Lo mismo que pasa cuando uno lee la publicación basada en evidencia, cualquier libro, cualquier material de una revista, pasa con la inteligencia artificial. Voy a tener una serie de sesgos que voy a tener que valorar muy bien para poder resolverlos, digamos. El sesgo de selección, el sesgo de confusión, el sesgo de publicación y los problemas generados por estos sesgos en la inteligencia. Estos algoritmos de diagnóstico que generan ciertos problemas por grupos étnicos, modelos predictivos que recomiendan tratamiento menos efectivo a pacientes con características no representadas. Y esto es un tema que tenemos que revisar muchísimo, que están hoy presentes en cada una de las publicaciones que revisamos. Sabemos que no todas las publicaciones se seleccionan, solamente es por un criterio positivo. Cuando el resultado fue negativo, no se publica. Entonces, hay varios de esto que la propia inteligencia artificial va a tomar como verdadero, generando dificultades de la interpretación. Y acá viene lo más importante para mí, no para mí, en lo que quería transmitirles hoy, que es saber preguntar. La integración de la nefrología va a generar ciertos beneficios que garantizan la calidad de datos a abordar, y a las preocupaciones éticas para lograr la validación clínica de estos sistemas. La brecha digital, no todos los médicos van a poder acceder a las tecnologías de IA, no todas las personas van a poder, y países van a poder acceder con el mismo nivel que otros, y por supuesto que hay que entrenar al resto de los nefrólogos que tienen edades distintas y que también esto es una educación para toda la vida, para poder utilizar las herramientas en la práctica. Entonces, la buena pregunta, ¿cómo le pregunto a ChatGPT? ¿Cómo pregunto adecuadamente? Vamos a ver que la buena pregunta tiene que ser clara y específica, relevante, exploratoria, estructurada, con un propósito claro. Pueden ser cerradas o abiertas, y ahí viene una serie de entrenamientos que tenemos que hacer a todos los colegas, tanto sean estudiantes como que sean médicos o nefrólogos. Tenemos que pensar claramente la precisión y la especificidad de esas preguntas. Es importante incluir datos clínicos relevantes. Por ejemplo, una pregunta imprecisa es cómo se trata la insuficiencia renal. Mejorada, cuáles son las opciones terapéuticas basadas en evidencia por un paciente con enfermedad renal crónica en estadio 4 secundaria, nefropatía con hipercalemia recurrente. Fíjense todos los puntos que va anexando la pregunta. Y por supuesto, hay que hacer las preguntas con el modelo PICO. Y esto sí, creo se lo llevan a la casa hoy. Todos que lo conocen, o el que no, se los repasamos, el método PICO. Es una forma de estructurar preguntas clínicas basadas en evidencia. Hay que tener siempre el paciente un problema, edad, sexo, diagnóstico, la intervención que se evalúa, la prueba diagnóstica, tratamiento o factor de riesgo, el comparador o la opción, tratamiento o no intervención, y por supuesto el resultado que se espera, supervivencia, calidad de vida de efectos adversos. En pacientes con nefropatía diabética, el uso de firenona comparado con IECA ARA2 reduce el riesgo de progresión de enfermedad renal terminal. Entonces uso la pregunta PICO para poder hacer correctamente al chatbot o al chat GPT la pregunta, teniendo presente lo que es la medicina basada en la evidencia. Ahora, hay varios diseños, como les comentaba justo al inicio, antes de empezar, a los demás profesores, que en la universidad estábamos viendo cómo hacer que los alumnos aprendan a usar la inteligencia artificial. Y una de las maneras es a partir de la taxonomía de Bohm. Esto es muy interesante porque es el marco teórico que establece cuáles son los niveles para clasificar el nivel de aprendizaje cognitivo y cómo estructurar las preguntas a partir de una taxonomía que se basa en 6 niveles. Recordar, comprender, aplicar,
analizar, evaluar y crear. Y así se van generando las preguntas que tenemos que entrenar a los colegas, ya sea en cualquiera de sus etapas formativas, dentro de la etapa de pregrado, en la etapa de grado o en la educación para toda la vida. Son los tres niveles educativos que tenemos en la formación de del personal de salud, del médico o de cualquier otro personal. Son tres tipos de educación que hay que tener diseñada. Y esto va a estar ahora como parte curricular de cualquier etapa de la vida que estemos pensando cómo generar preguntas a la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico de la neuronefitis rápidamente progresiva? Comprender. ¿Cómo se diferencia la neuronefitis por anti-MG, por complejos en la fisiopatología? Aplicar. ¿Cuál es el algoritmo diagnóstico recomendado para pacientes con poliomielitis de rango nefrótico? Analizar. ¿Qué diferencia existe entre los inhibidores del SGLT2 y los bloqueadores de la aldosterona en la nefropatía diabética? Evaluar. ¿Qué dice la guía Clarivo 23 sobre el tratamiento de la asociación metabólica a la enfermedad crónica? Crear, diseño un protocolo para reducir. Si nosotros utilizamos esta taxonomía, vamos a tener un material poderoso como material educativo para estudiar sobre nuestras propias preguntas. Entonces, la posibilidad de diseñar las preguntas para que cada uno de nosotros pueda utilizar entonces a la IA como un material didáctico es clave. Y ahí viene el tema. Este enfoque, en lugar de responder preguntas, lo que hace es que los residentes deben formar preguntas al IA a partir de un caso clínico. Esto es el cuestionamiento inverso. Se presenta el caso clínico y se le pide a los residentes que formulen la pregunta al IA, que le pregunten. Y luego que discutan la aplicabilidad de esa respuesta. Entonces, aquí no estamos negando, estamos haciendo participar al IA del proceso educativo y esto es interesante de hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer una revisión de pares de la pregunta respuesta, porque la respuesta sabemos que si está bien hecha y si está citada correctamente y si puedo validar esa cita, va a estar bien hecha la respuesta. El problema es la pregunta. Entonces es muy importante que haya una revisión de pares de la pregunta que hacemos para mejorarla y sugerir las mejoras. También es importante que cada uno de nosotros, cuando vamos a utilizar inteligencia artificial, se pregunte con un ejercicio de autorrevisión, ¿es específica y relevante? ¿Se basa en información clínica precisa? ¿Puede mejorarse utilizando un modelo PICO o la taxonomía de Bloom? Y, por supuesto, comparar con fuentes primarias, que esto es buscar la cita que estamos viendo y tratar de ver si corresponde. Y bueno, no podíamos dejar de nombrar al método socrático. Desde Sócrates, esto ya nos enseñó que la principal manera de aprender es preguntar. Entonces, la formulación de preguntas adecuadas genera pensamiento crítico en cualquiera que las utilice y ya Sócrates establecía una serie de tipos de preguntas que podemos hacer para generar conocimiento. Por un lado, clarificar. ¿Qué tienes por tasa de filtración glomerular? Supuestos. ¿Por qué crees que la proteína es un marcador de daño renal? Evidencia. ¿Qué estudios clínicos respaldan? Alternativas. Si la biopsia renal no es factible, ¿qué otros métodos? Consecuencias. Evaluar implicaciones. ¿Cómo afectaría? Autocrítica. ¿Qué sesgo puede influir en tu decisión diagnóstica? Ya ya Sócrates nos decía, a partir de estos tipos de preguntas, cómo hacer el método socrático para poder evaluar correctamente el análisis de la información. Entonces, cuando vamos a ver, y para cerrar, vamos a encontrar que hay sesgos en los algoritmos y discriminación en la educación, dependencia del IA y del desarrollo del pensamiento crítico, privacidad y seguridad de datos es un gran punto a tener presente, falta de regulaciones claras y control ético, deshumanización de la medicina y la relación médico-paciente, pero esto no es culpa de la IA, ¿eh? Esto viene hace rato. Esto viene hace rato de que tenemos 15 minutos para tener el consultorio. Así que no es culpa de la IA. El uso no transparente de la IA en evaluaciones académicas, esto también es importante. No, y acá no estoy pensando en el alumno que use la IA para contestar, sino en el docente que utilice la IA para hacer la evaluación y en los chatbots que corrigen hoy exámenes. Ahí hay que tener presente que esto también va a generar un problema para los que somos docentes en cómo utilizar correctamente la IA y la accesibilidad y la brecha digital. Con respecto al tema de evaluación académica y al tema del pensamiento crítico, quería comentar esto. El pensamiento crítico ha quedado bastante destruido en la formación médica con los exámenes de múltiples choice. Recién veíamos cómo Juan Manuel nos mostraba cómo la IA podía contestar casi igual que un ser humano los múltiples choice que tomamos para los exámenes, por ejemplo, el caso de Polonia.
Pero está demostrado que los múltiples choice no miden habilidades clínicas ni pensamiento crítico profundo, fomentan la memorización a corto plazo, dificultan la evaluación y la toma de decisiones en escenarios con otros contextos, genera una débil capacidad de adaptación a preguntas nuevas o escenarios clínicos diferentes y hay una desconexión en el aprendizaje basado en casos reales y la resolución de una pregunta mecánica. Por lo tanto, si creemos que la IA va a alterar algo, ya viene hace rato alterado en la formación de los médicos la falta de pensamiento crítico en la educación, en nefrología y en la educación médica en general. Por lo tanto, cerrando con otra nube, nos encontramos con la importancia del aprendizaje, con los problemas que puede esto enfrentar, con lo que sería el pensamiento de Bloom, con las preguntas socráticas, con un modelo aplicado a partir de la pregunta y la correcta pregunta a la inteligencia artificial, de tal manera de que podamos utilizarla correctamente. Bueno, estas son mi familia y estas son las referencias de la presentación. Muchas gracias.